Bien, ahí puse para grabar, ya saben cómo funciona esto. Se supone que a ustedes les apareció un cartelito también que dice que ustedes están de acuerdo en que los van a grabar y que sus datos serán publicados y todo eso, y que todo el mundo va a saber quiénes son y cómo vienen a clase, etcétera, etcétera. Bien, Socorro. ¿cómo? Ah, no se anima ahora que la estamos grabando, no se anima a decirlo. Bien, habíamos dicho que íbamos a empezar con los procesos en Roma. El tema de hoy va a ser un poco distinto a los temas que ustedes están acostumbrados a ver hasta ahora en la carrera. ¿Por qué? Hasta ahora ustedes han venido viendo en lo que ha sido el curso, en este curso en concreto, pero además en los demás cursos de la carrera, han venido viendo lo que es derecho sustancial, derecho de fondo. ¿No? Han venido viendo acá en esta asignatura, han visto lo que es las obligaciones, lo que son los contratos, lo que son todo ese tipo de cosas, ¿no? Cómo surgen las obligaciones, cómo surgen de los contratos, cómo surgen de los delitos, todo eso que es derecho sustancial. Han visto modos de adquirir el dominio, modos de adquirir la propiedad, han visto las cosas, cómo se clasifican, ¿no? Todo eso es derecho sustancial. Después en otras asignaturas, me imagino en personas habrán visto la capacidad, habrán visto, bueno, no me acuerdo qué más hay en el programa de personas, pero todo eso a esta altura de la carrera, que recién están empezando, pero bueno, ya lo conocen. Lo que vamos a ver ahora es la otra pata, digamos, la otra variante que tiene el derecho, ¿no? Y que es el derecho procesal. ¿Por qué decimos que es la otra pata que tiene el derecho? Porque de alguna forma ustedes, el día de mañana, cuando sean abogados, los escribanos quizá no tanto, pero para los abogados esto es fundamental, no basta con solamente conocer el derecho sustancial, ¿no? Esa idea de saber los contratos, saber las obligaciones, saber todo ese tipo de cosas no es suficiente para el ejercicio profesional, ¿no? Entonces ustedes van a tener que saber, además de todo eso, van a necesitar saber cómo implementar todo eso, ¿no? Porque digamos, al momento ustedes saben un montón de derecho sustancial, pero no saben cómo aplicar ese derecho o cómo reclamar esos derechos o cómo exigir el cumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Bueno, en realidad hay un procedimiento que ustedes conocen, me imagino, que ustedes ya lo deben haber dado a esta altura de la carrera, o sea que este sería el segundo proceso que ustedes están dando. ¿Qué otro proceso conocen? Que estoy seguro que no importa con quién estén cursando, a esta altura del partido ya lo deben haber dado. ¿Qué otra estructura procesal conocen en nuestro derecho, no en Roma? De a uno, ¿eh? Derecho penal. ¿Ya están cursando derecho penal? Ah, no, todavía no. No, no. Ah, El bueno, segundo constitucional. en constitucional va bien rumbeado. ¿Alguien levantó la mano, puede ser? El taller. ¿Qué proceso dieron en constitucional? Que no es derecho sustancial, sino que son las estructuras procesales con las cuales ustedes reclaman un derecho. Estoy, pero así, seguro que lo vieron. Bastacas. ¿Denuncia? A ver. No veo acá quienes levantan la mano. Ah, acá veo quienes levantan. Miguel. El proceso de la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Exactamente, como dice Miguel, ustedes han visto ya en constitucional el proceso de inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Eso es típicamente un proceso, porque ustedes no vieron si una ley es inconstitucional o no en ese caso. Ahí lo que vieron fue las vías para reclamar en el caso de que ustedes consideren que una ley es inconstitucional. Para que vean que de alguna forma, si bien yo se los vendía cuando arrancamos, les vendí que esto era algo nuevo que íbamos a dar nosotros,
no es tan nuevo como yo les prometí, ¿no? De alguna forma ustedes han visto ya una estructura en la cual ustedes reclaman, o ustedes estudiaron un proceso con el cual pueden reclamar un derecho, pero no dieron el derecho sustancial en sí. Así que bueno, lo que vamos a ver nosotros en este momento es los procedimientos o, digamos, las acciones, las formas que tenían los romanos de poner en funcionamiento los derechos sustanciales que nosotros ya vimos, ¿no? Es decir, nosotros ya vimos las obligaciones, por ejemplo, nosotros ya vimos cómo surgen las obligaciones, vimos que las obligaciones surgen, por ejemplo, de un contrato. Ahora vamos a ver la parte que más nos interesa en derecho, que es cuando dos personas celebran un contrato y una de ellas no quiere cumplir con aquello a lo que se obligó. Bueno, ¿cómo exigimos el cumplimiento de esa obligación? A través de estas estructuras procesales que vamos a ver. Bueno, acá les puse básicamente eso, ¿no? El proceso es un derecho instrumental, la bilateralidad de las situaciones jurídicas, eso no se los mencioné, pero ¿me escuchan bien todos los demás? Acá me dicen que se corta un poco. Yo te escucho bien. Acá se escucha bien, Está profe. bien, profe. Acá se escucha bien, profe. Qué maravilla, qué bien que me hago escuchar. Bien, así que algo que no mencioné, la bilateralidad de las situaciones jurídicas, y es que todas las situaciones, o la gran mayoría de las situaciones jurídicas, son de alguna forma bilaterales. Si una persona tiene un derecho, se corresponde a que otra persona tiene una obligación, ¿no? Es decir, nosotros dimos surgimiento de las obligaciones, dimos los contratos, dimos los delitos, etc. Bueno, si una persona tiene una obligación, otra tiene un derecho. Así que nosotros lo que vamos a ver es, en dos partes, digamos, parecidas, el derecho que tiene una persona a exigir la obligación de otra. No, acá estamos entonces en el proceso. Vamos a ver que existen diferentes procesos en Roma. Estos, los que vamos a ver la clase de hoy, son los más antiguos, los más arcaicos. Y estos procesos, que son los más antiguos, están divididos en dos etapas distintas. Una primera etapa es la in iure y la segunda etapa es la in iudicio. Ahora lo vamos a ver un poco más detenidamente. Nosotros vamos a ver también que hay diferentes acciones posibles para diferentes derechos y que estas acciones van variando a lo largo del tiempo. Algo que tiene que quedar bastante claro. Lo que nosotros vamos a ver, lo vamos a ver ahora de un tirón, porque tenemos unos minutos para hablarlo, después ustedes lo pueden consultar en el material, donde está mucho más detallado, donde tienen muchos más datos, pero tengan ustedes en cuenta que lo que vamos a ver son la clase de hoy y la clase que viene son aproximadamente 1000 años de historia de Roma. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque de alguna forma lo que vamos a ver va evolucionando, ¿no? Entonces no piensen que todas estas acciones conviven al mismo tiempo, sino véanlas de alguna forma como una evolución hacia lo que son procedimientos más modernos, ¿no? Entonces vamos a ir obviamente de las más antiguas a las más modernas, pero vayan quedándose con esa idea, ¿no? Y cuando vean elementos que se repiten en unas y otras acciones, cuando veamos una comparación entre el proceso formulario, que lo vamos a ver la clase que viene, una comparación entre el proceso formulario y el proceso cognitorio, ustedes vayan pensando, ¿no?, que esto es una especie de evolución. No lo piensen como acciones diferentes, como lo van a estudiar ustedes en el futuro cuando den procesal, que van a estudiar todas las acciones posibles en nuestro código vigente, ¿no? Esto, algunas van quedando en desuso, algunas son expresamente derogadas, ¿no? Pero nosotros las mencionamos como para ir viendo esta evolución. Por eso les digo que eso lo manejen con ese pequeño filtro. ¿Qué tienen en común todas las que vamos a ver hoy? Que están divididas en dos etapas. La primera etapa, como les pongo acá, es la in iure, que se compone de los siguientes elementos: el llamamiento intimatorio,
en latín ius vocatio, el compromiso de comparecer otro día para comenzar el litigio. En caso de que la parte demandada no asista, se lo considerará indefensus, la edictio actionis, y después vamos a ver las actitudes del accionado. ¿Hasta acá vienen más o menos conmigo? ¿Me vienen acompañando? ¿Ya se rindieron? No, vamos bien, vamos bien. Yo tenía en algún lado... Bueno, ustedes me van diciendo la hora porque en algún lado yo tenía el celular, pero ha desaparecido. Ha desaparecido en términos de que lo perdí, no de que me lo han sustraído. Espero, ¿no? No se rinda, Viera, usted puede. Siga con nosotros. Yo confío en que usted puede. Primera parte del proceso. ¿Cuál puede ser la primera parte del proceso? Obviamente ahí dice llamamiento intimatorio, pero la pregunta que les hago es, ¿en qué consiste o en qué podría llegar a consistir este llamamiento intimatorio? En una insatisfacción de un actor contra otra persona, un reclamante, digamos. Ahí va, lo primero que tenemos, como dice Gastiasoro, era... Porque a mí me Sí. aparece, ahí va, y me aparece como un cartelito ahí chiquito. Lo primero que tenemos que entender es que si estamos hablando de un proceso, es que hay una persona que debe algo y otra persona que quiere cobrar ese algo que el otro le debe y que no se lo está pudiendo cobrar. Es decir, nadie hace juicio cuando todo sale bien, ¿no? Cuando las cosas salen bien, nadie precisa un abogado. Lo cual pone al abogado en una especie de situación de ser el que siempre está rodeado de problemas, ¿no? Así que aquellos que, bueno, no sé si decirlo, porque a mí, yo estoy cursando una asignatura que se llama metodología de la, ¿cómo se llama? Metodología de la enseñanza, y a mí me dicen que no les tengo que decir estas cosas a los estudiantes, ¿no? Cosas como si ustedes no sirven para esto, no hagan la carrera, o todo ese tipo de mensajes no se los tengo que dar, porque ustedes desisten, ¿no? Como Viera que está ahí, que se rinde, entonces yo no les tengo que decir estas cosas. Pero se los voy a decir de otra manera, no les voy a decir que desistan, pero sí les voy a decir que el trabajo del abogado es estar rodeado de problemas, ¿no? La gente va al abogado cuando tiene problemas. Es como la mala fama que se le hace al médico, ¿no? Es decir, que siempre el médico te encuentra problemas. No, cuando uno va al médico es porque tiene problemas. Lo mismo con el abogado, no es que el abogado hace problemas, usted ya los trae de la casa hechos. No, pero así que si ustedes son de los que quieren un aura tranquila y que no les gusta estar rodeados de problemas, hagan notariado, sigan la carrera, pero hagan notariado. Bien, Hernández acaba de reafirmar. Le voy a decir después a mi profesor de metodología que hice esto y que lejos de que desistieran, mis estudiantes reafirman su convicción de que quieren hacer esta carrera. No, partimos de la base de que hay un problema. Hay una persona que entiende que se le debe y otra persona que o no le quiere pagar o no le ha pagado o en definitiva entiende que no le debe nada. Y la primera etapa es entonces la ius vocatio o llamamiento intimatorio. No lo llama por teléfono, como vemos acá en la imagen. No, ¿y por qué no lo llama por teléfono? Porque no existía teléfono en Roma. Pero, ¿qué significa este llamamiento? Significa que esta persona que entiende que tiene un derecho y que va a hacer una reclamación, acude ante un magistrado romano, y le pide a este magistrado que llame a esta persona que entiende que le debe para que comparezca ante el magistrado, para comparecer ambos e intentar solucionarlo de alguna manera. Eso es el llamamiento intimatorio.
Es decir, es la primera etapa. Lo primero que hace la persona que entiende que tiene un derecho es solicitarle al magistrado que convoque a esta otra persona para que asista y así entre ambos nombrar un juez que dirima la cuestión, ¿no? que llegue a algún tipo de resultado. Esto es la primera etapa. Bastante sencillo, ¿no? Bastante... No sé, acá Uriarte me dice que notariado es peor, no sé, tendríamos que preguntarle a la escribana que si es peor notariado o no. Ahí ya no me meto, Uriarte. ¿Qué va a hacer una vez intimado a comparecer el demandado, el accionado en este caso, mejor dicho? Va a comparecer ante el magistrado y va a comprometerse no, yo no digo que es peor, yo no digo que es peor, dice Uriarte que es peor, usted verá si le hace caso o no. Es que es más masa notariado, porque tiene que estar sentado, haciendo papeles. O sea, el abogado también, pero tiene un poco más de como oral, más oralidad, supongo yo. Vaya usted a abrir una sucesión con varios integrantes a ver cómo le va. Bien, bien. Sí, no, sí, el escribano a veces tiene problemas. Pero no, acá dice la escribana que notariado es espectacular. Así que háganle caso a ella, que ella sabe de eso, yo de notariado no sé nada, así que no me meto. No me meto a opinar de eso. ¿Vieron? La profesora sí hace eso de motivarlos a ustedes a que sigan la carrera. Volviendo a los procesos romanos. ¿No tiene muchos números? No, en la cuenta bancaria no tengo ningún número. O de hecho tengo un número solo que es el 0. No sé si era esa la pregunta, Idinovich. Volviendo al proceso romano, que si no nos vamos, claro, a esta altura del mes me hace esa pregunta, nos vamos distorsionando. El vadimonium, esto es, les pongo la palabra acá en latín, les pongo el título ahí para que ustedes lo vean, pero esto significa compromiso de comparecer otro día para comenzar el juicio. Es decir, el accionado, la parte demandada, podríamos decir, se presenta y dice que se compromete, ¿no? Es decir, promete comparecer cuando se haga el juicio. Cuando se nombre un juez y comience el juicio, él se compromete a comparecer. ¿Por qué hace esto? Porque la administración de justicia en Roma, y esto no lo dijimos, es de carácter privado, por lo menos al principio. ¿Qué significa que sea de carácter privado? Ustedes, esto también me remito a lo que dieron en el curso de Derecho Público, ustedes han visto que el derecho se divide en derecho privado y derecho público. El derecho privado es aquel que atiene, es aquel que se vincula con las cuestiones privadas de las personas, mientras que el derecho público es aquel que importa a la sociedad toda en su conjunto, ¿no? Aquella vieja distinción que me imagino que lo habrán estudiado en derecho constitucional, se llama ahora. ¿No? Entonces, el proceso en Roma era de derecho privado. Ustedes saben que en la actualidad el proceso o las estructuras procesales son de derecho público porque la justicia la administra el Estado. Pero en aquel momento no la administraba el Estado, sino que era de derecho privado. Y este compromiso que asumía el demandado de acudir cuando se nombrara un juez y se siguiera el proceso, era lo necesario para entablar este vínculo procesal que era visto como una especie de contrato. Es decir, el proceso en Roma, el proceso privado, era visto más como un contrato que como una cuestión pública. Esto va a ir evolucionando hasta que cuando lleguemos al proceso cognitorio va a ser mucho más parecido al proceso que conocemos hoy en día que a este privado. Pero era necesario que él se comprometiera porque si el demandado no se comprometía a ir, no era posible llevar adelante un juicio. ¿Por qué? Porque era de naturaleza contractual. Y ustedes, como ya saben, porque dimos contratos,
para que las partes estén obligadas por un contrato, es necesario que haya un consentimiento de ambas. Entonces, bueno, el demandado se comprometía a comparecer en el futuro y nombrar un juez y comenzar el litigio. ¿Qué pasaba en caso de que el demandado dijera: yo no voy nada, yo no le debo nada a este que se piensa que es para andar demandándome, yo no le debo nada, que vaya a pedirle lo que le deben a su abuela? ¿Qué le pasaba a ese demandado? ¿Ustedes como abogados les recomendarían a su cliente que haga eso? Que le dijera, cuando le llega el cedulón a la casa, diga: no, no se presente, dígale que se lo pague Mongo Aurelio. ¿Ustedes le recomendarían eso a su cliente? No, porque le da la razón al actor. Ahí va. Bueno, no sé si le da la razón. Ya usted ya se fue al extremo. No, pero que justifique el por qué no le tendría que pagar. Ahí va, como dice Viera, como dice Gastiasoro, ya quiere más un poco de sangre, ¿no? Ya quiere, si no comparece, le damos la razón al actor. Ya Viera está un poco más conciliadora, quiere que justifique por qué no le tiene que pagar. Está muy bien. En un primer momento, de hecho, era así, como dice Gastiasoro. Si la persona no comparecía en este primer momento, era considerado un indefensus. ¿Qué significa que sea indefensus? Que es como este pobre gatito que está acá con los ojos como cristalitos, que no tiene ningún tipo de defensa, pobrecito. No, el indefensus significa que no ha esgrimido ningún tipo de defensa y entonces de alguna forma sí se le da la razón a la parte actora, al que acciona, y se cobra sobre los bienes del demandado, ¿no? Es decir, no se llega a un juicio. ¿Por qué no se llega a un juicio? Porque recordemos que para llegar a juicio es necesario que el demandado se presente y se comprometa a comparecer. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza contractual, como lo venimos diciendo hace un momento. Acá Ruiz, en una especie de acto de amenaza, o no sé cómo interpretarlo, dice: le mando al abogado, ¿no? Como una especie le suelto al perro, no sé. O decían, te mando a mí, no sé, te mando un sicario. Me asusta Ruiz, que me manda un abogado. Me da miedo, ¿me lo va a mandar a mí Ruiz al abogado? A mí me dan miedo los abogados, Ruiz. Claro, le suelto al perro. Ah, bueno, no era conmigo, perfecto. Bueno, yo este mismo chiste lo hice en los cursos presenciales que yo tengo, y es mitad chiste y mitad no. No sé qué tiempo me va a quedar en este curso para dar Edad Media, pero es algo que también cuando doy Edad Media lo menciono bastante. Y es que la mayoría de la gente, por lo menos en mi experiencia, cuando contrata un abogado, en realidad no quiere contratar un abogado, lo que pretende más bien es contratar un sicario, ¿no? Pretende hacerle la vida imposible al otro, y como contratar un sicario es ilegal, bueno, contrata un abogado, ¿no? Que al fin y al cabo no lo mata, pero le rompe los quinotos por los próximos 10 años, como mínimo. Y le sale más caro que un sicario, ¿no? Así que prepárense, porque ese es gran parte del trabajo de los abogados, ¿no? Y uno lo dice así, un poco en broma, un poco en serio, pero sí, a veces funciona de esa manera. La gente, por hacerle daño a otra gente más que por reclamar un derecho, dice: yo le mando el abogado, como decía Ruiz. ¿Qué significa entonces este indefensus? Que no esgrimió ningún tipo de defensa, que los bienes y la persona misma del deudor, el actor se puede hacer con él y de esa forma satisfacer la deuda.
No existe en este proceso, como lo vamos a ver después, la declaración en rebeldía. Como decía Gastiazoro, darle la razón al actor es un primer momento, una primera reacción. Después esto se va a ir humanizando un poco, esto se va a ir aplacando y surgirá hacia fines de la República y hacia el Imperio con el proceso cognitorio, algo que se llama, y que subsiste hasta en nuestros días, que es el proceso en rebeldía. Es decir, cuando el deudor no se presenta, se lo declara como rebelde, pero no se le da la razón al actor, sino que se sigue el juicio y en definitiva, bueno, el deudor, el demandado, perdón, estará en una situación mucho peor porque no puede producir prueba, no puede dar sus argumentos, etcétera, pero no es esa primera reacción de decir, bueno, no viniste, te echamos la culpa de todo, ¿no? O sea, eso se va a ir humanizando y es algo que vamos a ver las próximas clases. Supongamos que el demandado sí fue intimado a que fuera, se presentó, juró, etcétera, etcétera. Entonces lo que sigue es la edictio actionis. ¿Qué es esto de la edictio actionis? Acá es cuando... Sí, Miguel. No, que me quedó como una duda de la parte anterior. Sí. Dijiste que en defenso se trataba de básicamente lo que sucedía cuando una persona no se presentaba o no comparecía ante intimación de la otra parte, y entonces se daba por fehaciente o por correcta o por aceptada aquello que había denunciado. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa? Y que por eso se le permitía cobrarse de los bienes de aquel que denunció la cantidad, supongo, que dijo que le debía. Pero ahora, la duda mía es la siguiente. Si la otra persona no compareció intencionalmente, es evidente que tampoco va a permitir que la otra parte, así de fácil, termine cobrándose lo que dijo que le debía. Entonces, ¿qué fuerza de coacción le da el Estado romano a esa otra persona para que efectivamente se pueda cobrar? O sea, ¿qué le pasaba a la parte pasiva, por así decirlo, si no se lo daba intencionalmente, o sea, si se resistía? Bueno, eso va a ir variando a lo largo del tiempo. En un primer momento se le da a la persona del actor el derecho de ir y hacerse, digamos, por mano propia, del cuerpo del demandado, ¿no? Es decir, él tenía un derecho y iba y se cobraba directamente él mismo. Primero iba él, podía hacerlo él con sus familiares, con sus amigos, podía hacerlo él a través de un engaño, tratar de hacerse con el otro, y bueno, vamos a ver después, cuando veamos las acciones, sobre todo en las que tienen que ver con la ejecución, lo que podía hacer era hacerse no solo con los bienes, sino con la persona misma. Ustedes recuerden el concepto de obligación, ¿no? El concepto de obligación era una atadura sobre el cuerpo. Podía ir, agarrarlo, llevarlo a su casa, guardarlo en el calabozo de su casa, donde lo tenía que poner con unos grilletes que tenían un peso determinado, no podían pesar más ni menos de eso. Tenía establecido legalmente qué tenía que darle de comer, cuántas veces por día, etc. O sea, todo eso estaba regulado, pero él lo tenía allí prisionero durante, si mal no recuerdo, eran 60 días. Y tenía la obligación de llevarlo a 3 o 4 mercados. El mercado era el sitio público por excelencia en Roma. Lo llevaba ahí y lo exhibía y decía cuál era el monto de la deuda que tenía, ¿no? ¿Para qué hacía esto? Para que si había parientes o familiares que anduvieran por ahí y lo vieran, bueno, se apiadaran de él y pagaran lo que debía para poder liberarlo. Y si nadie pagaba en esos 60 días después de haberlo llevado 3 veces al mercado, tenía 2 opciones. Una, cruzaba el Tíber, el río que servía como frontera de Roma, y pasando el Tíber lo vendía como esclavo, y de eso que lo vendía se cobraba. O la otra opción que tenía era lisa y llanamente darle muerte. ¿Por qué? Bueno, es una idea de venganza, ¿no?
y después capaz que lo mencionamos con un poco más de detalle. Pero también estaba la idea de que, sí, un poco extremistas, pero vea que no es tan extremista, Viera, porque usted fíjese que los romanos eran muy religiosos, y ellos creían que darle sepultura a los parientes era un deber sagrado de los familiares, y que si no lo hacían, los familiares muertos volvían de la muerte y los atormentaban, hasta que le dieran una digna sepultura. Entonces el deudor, el acreedor, perdón, al matar al deudor y quedarse con el cuerpo y no darle sepultura, lo que estaba haciendo de alguna forma era mandarles al fantasma decir al fantasma del deudor hoy tiene otras connotaciones, pero en el sentido literal de la palabra, ¿no? Al fantasma, al espíritu del deudor, se los mandaba a los parientes que en definitiva tenían la obligación de pagarles porque tenían miedo que pasara esto. Entonces, por un lado es extremista, por un lado es vengativo, pero por otro también tiene un cierto pensamiento racional, ¿no? Es decir, uno pariente dice, bueno, es mejor pagar la deuda y que me devuelvan el cuerpo y enterrarlo a tener un fantasma que me persiga por el resto de la vida, ¿no? O sea, había también un dejo de un pensamiento racional en ese sentido. Sí, ellos creían que todo eso era cierto, no digo que no lo sea, ¿no? Pero vea que no eran tan extremistas. Y bueno, después, más avanzado el tiempo, cuando Roma ya se consolida como un Estado, cuando el poder público de alguna forma también se consolida, los magistrados, ¿no? Los pretores van a poder enviar a la fuerza pública a buscarlo para que comparezca, ¿no? Es decir, no olvidemos que si bien el proceso en Roma es privado, lo que es privado es la segunda etapa. Esta primera etapa, al ser ante un magistrado público, este mandato a que comparezca tiene el carácter de un mandato de la autoridad pública. Entonces, desconocer esto es de alguna forma también una ofensa a toda la sociedad, a toda la comunidad. Entonces, de alguna forma lo pueden hacer. No sé si aclaré o confundí todavía más. No, aclaraste, pero igual a mí o me persiste una duda. O sea, cuando la otra persona va entonces a tomarse con el cuerpo, toda la explicación que diste que quedó clara, y y se defiende la otra persona, o sea, el deudor se defiende. No aparece en ningún momento una fuerza interna, pública, que lo vaya a reducir, porque si no, yo soy el deudor, vos sos el acreedor, me venís a cobrar, me venís a hacer algo que directamente puede derivar con mi muerte. ¿Qué norma me da el Estado a mí para decirme, no, quédate tranquilo, no te llegues a defender porque te pasa tal cosa? O sea, algo tiene que haber que haga que el deudor no se defienda, porque si no es una cuestión inherente a la persona que se va a defender cuando alguien lo venga a reducir de esa manera. Claro, sí, al principio no tiene ninguna protección pública. Como le decía al principio, esto va como una especie de evolución. Entonces, esto que estamos viendo primero no tiene ningún tipo de protección pública y usted depende, sí, de una cuestión privada, de cuál es su fuerza o cuál es su astucia, cómo usted puede tener o juntar más fuerza que el otro o cómo usted puede engañar al otro. Después sí va a haber una fuerza pública y después sí se lo va a obligar a través de una fuerza mucho mayor que la privada, pero al principio, estamos pensando en tiempos arcaicos, tiempos en que no hay ningún Estado, en que la venganza privada es la principal fuente de resarcirse, o sea, estamos pensando en tiempos muy, muy antiguos. Después sí va a haber una fuerza pública. Pero sí, si el otro tiene más gente que usted, va a ser difícil. ¿Cuál es el asunto? Si usted vive en una comunidad y hace todos los procedimientos formales, ¿no? Para poder hacerse con el deudor, la sociedad toda en su conjunto va a estar de su lado, porque va a entender que usted tiene un derecho. Entonces también opera desde el punto de vista social. Si bien es posible que el otro junte a sus amigos y a sus familiares para resistirse, hay una especie de consenso social y el derecho funciona como un legitimante para que, ya no del punto de vista jurídico le estoy diciendo, sino del punto de vista social, funciona como una especie de legitimación que la sociedad mira y dice,
o no me meto o me meto del lado del que tiene razón, del que tiene derecho, y no tanto del que no lo tiene. Pero sí pudo ocurrir, y debió haber ocurrido, me imagino yo, que hubo gente que zafó, digamos, de tener que cumplir con sus obligaciones, porque bueno, pertenecía a una familia más grande o tenía más fuerza o lo que fuera. Pero sí, al principio era así. Y contestándole a Cadenazo, el edicto actionis, sí, puedo hablar un poquito más de él, pero no es que no le quedó claro a usted, simplemente no habíamos empezado a mencionarlo. Pues estábamos contestando algo de la etapa anterior, ¿no? Del indefensus. Así que arrancamos con el edicto actionis, así la dejamos contenta a Cadenazo, que nos pide vehementemente que arranquemos con esto. ¿Qué es el edicto actionis? Bueno, ya no pasa nada. Ya el actor vino y le dijo al magistrado que quiere que se convoque a fulano de tal. Fulano de tal ya vino y dijo que se compromete a seguir en el juicio, o no vino del todo. ¿Qué es lo que falta ahora? ¿Qué falta? ¿Qué le falta al actor por hacer? ¿Qué más tiene que hacer el actor? Sí, Miguel. Supongo que algún tipo de prueba de que lo que está diciendo es cierto. Antes de presentar prueba. Dar paso a la audiencia, que se presente en la audiencia. Están ahí, están los dos, está el demandado, está el magistrado y está el actor. Están los tres ahí mirándose como en el duelo de un western. Y explicar el porqué de la razón por la que están ahí. Exactamente, como dice Gastiasoro. Ahora tiene que decir qué es lo que pretende. ¿Qué pretende usted de mí, canalla? Le pregunta el magistrado y el actor tiene que explicar cuál es su pretensión, en qué consiste. Ahí va, después tratarán de acordar, Ruiz, si se puede. Tan fácil como eso. El actor explica cuál es la razón de su demanda. Vamos a ver que esto va a variar según el procedimiento, pero en la mayoría de los casos esto es a través de una fórmula. Bueno, esto va después. Es a través de una fórmula que tiene que repetir y que es una fórmula en latín, ¿no? Y él tiene que repetirla y el magistrado va a ver si esa fórmula es correcta, si lo que dijo es correcto, entonces le corresponderá una acción y podrán nombrar un juez después de eso. Efectivamente, el edictio actionis es hacer conocer su demanda. En eso consiste. Hace conocer cuál es el motivo de su demanda. Y ahora vamos a ver cuáles son las actitudes que puede adoptar el accionado, ¿no? El demandado. ¿Qué actitudes puede, digamos, cómo puede responder a el requerimiento del actor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podría decir el demandado o el accionado, como le pusimos acá? De a uno, ¿eh? ¿Puede repetir No la se pregunta? maten. ¿Cómo no? Le repito. En el chat, profe, le pusieron negar o aceptar. Aceptar y pagar la demanda, profe, eso podría ser una opción. Resistencia, profe. Ripoll, usted es el abogado que nadie quiere. ¿Cómo le va a sugerir a su cliente que acepte que debe y que pague? El peor consejo profesional. No, pero si era así en ese caso. No, está perfecto. No, si debe, tiene que pagar. Porque imagínese, encima que tiene que pagar, lo condenan a que tiene que pagar todos los gastos del juicio. Y usted que es el abogado sabe que si no quiere pagar
y lo están llevando a juicio no es alguien que le guste pagar cosas, así que sus honorarios corren peligro. Así que el consejo es excelente, Ripoll. Si debe, que pague. Pero lo primero que hay que hacer es indagar. ¿Realmente debe? De acá pone Sosa. Negar o aceptar. Ahí va. La primera opción es negar, ¿no? Como dice acá Bart Simpson. Yo no fui. Negar absolutamente todo o parte de lo que dice el actor. La otra opción, como decía Ripoll, es aceptar. Decir, sí, es verdad, debo, bueno, voy y pago. Y ahí se negociará alguna forma en que se pueda hacer efectivo el pago, ¿no? Digamos, la primera opción es aceptar, es decir, que sí, que se debe. La segunda opción es controvertir o negar. Ahí va, que no es como dice el que lo convoca. Y ahí vamos a ver después un poco sobre prueba, etc. Esas son las... Sí, Viera. No, con eso de las actitudes, ¿hasta cuándo es productivo negar algo? Porque capaz que se puede negar y no se puede comprobar y tal, y pasa, que puede estar debiendo, pero como no se puede comprobar y el demandado lo niega, buenazo. Pero si se pueden comprobar que realmente está debiendo, tipo, queda como encima de que mintió, debe. Y bueno, sí, por mentir no pasa nada porque es algo que todos comprendemos. Y esa es la gracia de la abogacía. No hay una respuesta, digamos, no hay una respuesta de que hasta el tercer día. Y esa es, digamos, la cosa linda de la profesión, ¿no? Es decir, todas las situaciones son distintas, todas son variables, y bueno, en cualquier caso, cuando se reclama o cuando se dice que al abogado es como al psicólogo, no hay que mentirle, y un poco va por este lado, ¿no? Porque si usted debe, dígale a su abogado que debe, y el abogado sabrá si es verdad o no, y bueno, y en base a eso podrá ver cuáles son las pruebas, si el contrincante está flojo de pruebas, si el contrincante está sólido, y bueno, ese es el juego, digamos. Esa es salir a la arena del Coliseo con el otro abogado, a ver quién argumenta mejor, quién tiene más prueba, quién tiene más conocimiento del derecho. Y bueno, no hay una respuesta fácil, digamos, porque ese es el ejercicio profesional, saber hasta cuándo, no digo mentir, porque no se puede mentir, ¿no? Ni decirle a los testigos que mientan, ni decirle a los testigos lo que tienen que decir o no pueden decir o lo que sea, pues todo eso son figuras delictivas, pero dentro de las reglas de juego, usted sabrá en cada caso concreto cómo manejarse. Y bueno, los que saben mejor son mejores abogados y los que saben peor son peores abogados. ¿Era la respuesta que quería escuchar? Viera. Viera nos abandonó. Ah, no, puso que sí. Pensé que nos había abandonado totalmente. La segunda etapa, ¿no?, es la in iudicio. Ya pasamos la primera, que era la in iure. Ah, fue a buscar una cosa. Bien. No nos diga qué, no nos interesa. La segunda etapa es la in iudicio, que capaz que vamos a entrar un poco más en lo que es la clase que viene, porque estoy mirando acá el tiempo. Vamos a entrar un poco más en la clase que viene y, digamos, llega el momento de la litis contestatio. La litis contestatio, como les puse acá el nombre, es el acuerdo, el momento en que se dan la mano, como ponemos acá al actor y al demandado, dándose la mano amistosamente, es el momento en que se da el acuerdo y
se fija lo que nosotros llamaremos el objeto de la prueba, el objeto, perdón, del proceso, en el cual se fijan aquellas cosas sobre las que ambos están de acuerdo, aquellas cosas que no son controvertidas, aquellas cosas que hay controversia, es decir, uno está de acuerdo y el otro no, y se fijará el juez que va a decidir sobre la cuestión. El juez, a diferencia de la actualidad, es un privado, no es un funcionario público. No pasa nada, Mariño. Es un funcionario, es un privado, no es un funcionario público el juez, y los jueces son designados de una lista. ¿Qué significa esto? Hay una lista de personas que pueden ser jueces y las partes acuerdan seleccionar un juez de esta lista, y ese va a ser el juez de la causa. Este juez tiene la particularidad, además de ser un privado, además de que no es un funcionario público, de que no es un abogado, no es un jurista, sino que es una persona con sentido común, al cual le presentan los hechos, sobre todo los hechos que son controvertidos, ¿no? Veamos que la litis contestatio lo que es el acuerdo entre ambos, y cuando hay un acuerdo no solo acuerdan sobre las cosas que están de acuerdo, valga la redundancia, sino sobre aquellas cosas que ellos no tienen acuerdo ninguno, ¿no? Es decir, las cosas que son controvertidas. Por ejemplo, tenemos el caso de una parte que dice que la otra le debe, no sé, 500 denarios. Entonces, A dice que, pongámosle, Juan dice que Pedro le debe 500 denarios, porque celebraron un contrato en el cual le debía entregar 500 denarios. Y Juan dice que es cierto que celebraron un contrato, pero que él ya le pagó los 500 denarios. Bueno, ahí, como ven, hay un acuerdo acerca de que el contrato existió, es decir, no habría que probar la existencia del contrato, pero no hay un acuerdo en cuanto a que se deban los 500 denarios. Entonces, lo que debería probarse es aquellos hechos que son controvertidos. Bueno, todo esto surge de la litis contestatio. Naya había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, tan solo para decir que ese que no era juez actuaba como mediador, tan solo, ¿no? No, no actuaba solo como mediador, y le explico por qué. Al principio, si usted se acuerda, el demandado había prometido que se iba a someter a este proceso. Y como tiene naturaleza contractual, ambos se someten y le dan el poder a este juez de que este juez decida la situación. Es cierto, es un privado. Como privado, en realidad solamente tendría que ser un mediador, pero como ambos le han dado el poder de decidir, ambos están sometidos a su jurisdicción y a lo que él diga. Y eso también sale de acá, de la litis contestatio. No sé si le aclaré. Sí, 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 mucho mejor, profe. Ahí va. Miguel. Sí, una pregunta. Dijiste que había una lista de los particulares que podían ser llamados a jugar, o sea, a ser jueces. Sí. ¿La lista esa quién la hacía? ¿La hacía el Estado o le acordaban los particulares de algún modo de consenso o algo así? No, esa era una lista pública. O sea, para poder ir ante el magistrado y que el magistrado nombrara a ese juez, tenía que salir de esa lista, pero era una lista pública. O sea, la hacía el Estado. Claro, sí, que estaba integrada por ciudadanos romanos, que tenían todos los estatus, que eran honorables, que tenían sentido común, que tenían, no sé, todas las virtudes que usted buscaría en un juez, pero que no eran juristas, digamos, no tenían demasiados conocimientos jurídicos. O los tenían, pero no era requisito excluyente. Obviamente, esto desembocaba en que los abogados o los que se dedicaban a representar a las personas no siempre acudieran a argumentaciones de tipo legal, ¿no? Muchas veces acudían a argumentaciones de tipo emotivos o cuestiones que buscaban convencer al juez o convencer a la audiencia que iba a ver a los procesos, que eran públicos, ¿no? Como para tratar de ganarse a la gente que miraba mucho más que ganarse al
al juez con argumentos jurídicos. ¿Qué juicio hay hoy día que se está decidiendo mucho más en la prensa de lo que se está argumentando en las cortes? A ver si saben. Que lo pueden seguir por YouTube, lo pueden seguir por Twitch, lo pueden seguir por todas las plataformas. El de Johnny Depp. Johnny Depp, sí. Ahí va, ese sí lo conocen. La revista Hola Jurídico, esa sí la tienen presente. El de Johnny Depp, ¿no? Ahí ven claramente cómo, si bien hoy en día ha cambiado todo sigue igual, como diría el gato pardo, ¿no? Esa idea de que hacer espectáculo y la opinión pública también juega un rol bastante importante en cómo se deciden los juicios, ¿no? Bueno, los romanos también tenían eso. Los romanos apostaban a la elocuencia, apostaban a hacer grandes discursos y no siempre jurídicamente es que estuvieran del todo finos, pero con eso trataban de, digamos, de emparchar algún problema que tuvieran en el testimonio o en la prueba o lo que fuera. Y bueno, ¿cómo estamos de...? Yo en realidad de tiempo estoy un poco justo porque yo me tengo que ir a tomar examen ahora y son presenciales. Si les parece bien, y confío en que ninguno se va a quejar así de manera demasiado enérgica, lo estaríamos dejando por acá para la clase que viene, arrancar con las acciones de la ley, que las vamos a ver muy someramente, pues en realidad es al poner algún pequeño dato a lo que ya dimos, y empezaríamos con proceso formulario y proceso cognitorio, que son las dos principales estructuras, que es lo que nos faltaría dar sobre procesal. Y lo estaríamos dejando por acá. Si les parece bien a ustedes. Si a ustedes no les parece bien, seguimos. Sí, claro, profe. Perfecto. Sí, cómo no, profesor. Bien. Tenemos un pequeño recreo ahora, entonces. Los veo muy activos con esta clase de preguntas. Voy a hacer esta clase de preguntas más a menudo. Y, claro, profe, esa pregunta nadie duda, me parece. Sí, ya después cuando pregunto otras cosas los veo como que dudan un poco más, como que no lo tienen tan claro, pero estas cosas sí está. Ya me sirve para ir sabiendo cómo ir en el futuro. Me gusta ir aprendiendo. Gracias, Sosa, siempre tan considerados ustedes. Gracias, Hernández, por cierto. Lo dejo por acá entonces y nos estaríamos viendo el martes de la semana que viene. Así que buen fin de semana y suerte. Hasta luego, profe. Gracias, igual, hasta Igualmente, nos luego. vemos, profe.